La noche del 30 de junio al 1 de julio de 1997 probablemente fue la noche más inolvidable de mi vida, la que me provocó mayor y más profunda alegría, porque fue el momento en el que, en una operación brillantísima de la Guardia Civil, pues fundamentalmente nos liberamos de un chantaje al Estado, porque eso era el secuestro de Ortega Lara. Una noche muy complicada, muy difícil, porque parecía que una vez que parecía seguro el lugar donde estaba Ortega Lara, sin embargo, no se podía encontrar el Zulo, famoso Zulo. Por eso fue una noche muy tensa, una noche muy plena y una noche muy alegre sobre todo. Hombre, lo que más recuerdo sin duda fue la primera conversación que tuve con José Antonio Ortega Lara, irreconocible, con un hilillo de voz, pero al mismo tiempo con la convicción más firme que nunca, convencido de que no íbamos a ceder al chantaje de los terroristas, y así me lo expresó en aquel momento, ¿no? Y previamente fue una conversación que yo he relatado estos meses de su mujer Domitila, una mujer fantástica y admirable, pero que creía que yo le estaba llamando cuando le di la noticia de la liberación del otro secuestrado, que aquella noche fue liberado, que fue Cosme del Cló, ¿no? Y entonces la reacción suya fue que yo estaba exagerando mi crueldad cuando yo le estaba contando esta noticia, y yo eso sí le dije que no, que hemos liberado, que la Guardia Civil ha liberado a José Antonio, y te voy a enviar un helicóptero rápidamente para que te lleve a un Chaurrondo. Y me acuerdo pues la emoción que ella tenía en aquel momento cuando se dio cuenta que no era una llamada mía para contarle la liberación del club. Yo no sabía lo que iba a suceder después de la gran alegría que nos dio la liberación de Ortega Lara por la Guardia Civil, ¿no? Que, insisto, fue la única institución, no el gobierno, sino la Guardia Civil responsable del éxito. Yo no sabía tampoco lo que iba a suceder. Pero eso es como la vida misma, ¿no? Cara y cruz. La cara fue aquella noche de alegría profunda y la cruz fue el secuestro, mejor dicho, el asesinato a cámara lenta de Miguel Ángel Blanco. Pero eso nunca he sido profeta, yo no sabía lo que iba a suceder, pero es como la misma vida, la propia vida, es decir, que hay momentos de alegría y de tristeza, el día y la noche, la cruz y la cara, pero yo no sabía nunca lo que iba a hacer ETA. Yo recuerdo que aquel día, el día de mi cumpleaños, yo ya estaba esperando la noticia del momento del asesinato. Probablemente lo que más me impresionó fue ver a Ortega, a Miguel Ángel Blanco en vida, en el hospital Nuestra Señora de Aránzazu, donde había estado mi padre trabajando durante muchos años en San Sebastián, ¿no? Probablemente es la imagen que más recuerdo, porque estaba en vida, una vida asistida, respiración asistida, pero estaba lleno de tubos, pero estaba viviendo hasta que casi nada más dejar San Sebastián y llegar a Madrid me dieron la noticia catastrófica y absolutamente esperada de que Miguel Ángel Blanco había muerto. Cumpleaños y otros muchas veces al año, ¿no? Le recuerdo a él y le recuerdo también en vida a Ortega Lara, ¿no? Que es la única referencia moral que permanece. Los actos de Hermoa y aquella liberación en Mondragón, en el Zulo aquel de Ortega Lara, son indisociables ya. No entiendo por qué se hace un acto sin pensar en el otro, porque están encadenados, porque forman parte del mismo episodio. No hay dos actos, fueron dos acciones, una con el impulso de la Guardia Civil y el otro fue el impulso de la crueldad, del rencor y del odio. En aquellos momentos yo
Solo pensé en los dos acontecimientos que se habían producido y que era un buen momento para insistir en que hubiese un proyecto político común y compartido entre vascos. Pero es evidente que el PNV tuvo pánico a Ermua. Los que hoy celebran en el acto Ermua tuvieron pánico, tuvieron miedo, les dio miedo. Pensaron que el final de ETA por España, impulsado por España, podía ser el final del nacionalismo. Y por eso se abrazaron un año después en un acuerdo con ETA que parcialmente hemos conocido en el llamado Pacto de Estella de 16 de septiembre del año 98. Tuvieron pánico los miembros del PNV pensando que se les iba de las manos el dominio social que ejercitaban en el País Vasco. No fue un periodo muy largo de tiempo, ¿no? Es decir, nosotros asumimos el gobierno en el mes de mayo-junio del 96, se libera Ortega Lara en junio del 97, ha habido un acuerdo de investidura entre el PNV y el PP, no sobre terrorismo. Y tienen que pasar unos meses desde que llegamos al gobierno para que el PNV se cebe en la posición que nosotros teníamos en esta materia, para que modificásemos la política antiterrorista. Bueno, pues era una presión que corresponde obviamente a la lógica. El PNV lo que quería es que nosotros cambiásemos nuestras políticas en materia antiterrorista, porque ellos sabían que antes o después iban a negociar con ellos. Bueno, una presión que tampoco fue las mayores presiones, pero fue una presión sin duda del PNV. Bueno, ver a Bildu en el Congreso es evidente que me confirma lo que hizo el Gobierno de España, que es lo que me preocupa. El Gobierno de España abrió un proceso de negociación, un mal llamado proceso de paz. Lo hizo Zapatero con ETA. Y ahora, evidentemente, lo que me produce rabia, tristeza, es ver cómo en el acto, 25 años después que conmemoramos en Ermua, cómo puede intervenir Sánchez. Sánchez, que es la persona que ha pactado con ETA hace una semana la memoria democrática. ¿Hasta qué punto hay un grado de cinismo? ¿Hasta qué punto se ha dejado de creer en nada? ¿Hasta qué punto te has convertido en una persona indecente? Pero siempre del mundo de ETA, los pobres han sido educados en el odio, en el rencor, en el odio a España, en un proyecto de ruptura. Son esclavos de un proyecto. A mí lo que me entristece más y me da más rabia es el gobierno de España, que es de España, y que haya caído a esto. Yo creo que en lo que estamos viendo es posible que veamos la derrota del Frente Popular en no mucho tiempo. Y ojalá haya una alternativa política, cultural, a esta etapa que sin duda yo creo que ha confundido a España, porque no nos ha gobernado una coalición, nos ha gobernado un proceso, un mal llamado proceso de paz, desde Zapatero interrumpiéndolo el gobierno de Rajoy, pero luego otra vez ha vuelto con toda su intensidad. Nos gobierna un proceso, no nos gobierna una coalición. El final del Frente Popular es que haya una alternativa política, PP-Vox, Vox-PP. No estamos algunos en la política como para determinar qué es lo que tienen que hacer, pero es evidente que debe perder el Frente Popular, es decir, un proceso en el gobierno, no una coalición, ni un gobierno Frankenstein, sino sencillamente un proceso que está puesto en marcha y que, como es un proceso, no resuelve nunca ningún problema real de los que tienen los españoles. La derrota de ETA no se ha producido nunca, porque ETA no solo es una organización terrorista, es un proyecto de ruptura, por supuesto de España, pero también de un orden social. ETA nació convencida de que el PNV no iba a romper ni España ni el orden social que él quería romper. ETA es la expresión fundamental
en un momento determinado de una secularización total en el País Vasco. Mi generación no tiene una conciencia nacional nueva, no creen en Euskadi como nación. Dejan de creer. Y es una crisis de las conciencias individuales. Y no ponen límites a esas actuaciones, y matan y asesinan. Es una crisis moral, religiosa, ética. ETA no nació en las sacristías, nació en las sacristías secularizadas, en donde ya no se creía. Y es evidente que eso es mucho más lo que explica ETA, ¿no?, que otra cosa. No, yo creo que la mentira se ha hecho proyecto. No es una mentira circunstancial, episódica. No, la mentira se ha hecho proyecto. Y lo que pasa es que es más cómodo escuchar una mentira que darse cuenta de la verdad. Siempre se ha dicho que el terrorismo ha sido una amenaza para Occidente. Es verdad. Pero el terrorismo ETA ha sido determinante para España, no una amenaza. Antes, durante y después de que matase. En la transición fue determinante. La celeridad del Estado de las Autonomías se debe a ETA. El traspaso de poder rápido al PNV y a Convergencia está determinado por ETA. La no existencia de la energía nuclear en España, ahora que tanto la necesitamos, es de ETA, es Lemóniz, de los años 80 y año 81. El gobierno que hoy tenemos de Sánchez es la necesidad de apoyar ETA un proceso que nos gobierne. Es decir, ETA ha determinado antes, durante y después. Y eso es lo que muchas veces es muy desagradable decir. Es más fácil decir, hemos derrotado a ETA. En vez de decir, ETA ha sido determinante. Cada vez que hay un conflicto, un problema en el Parlamento español, siempre hay unos votos de ETA. Bildu no existe. Euskal Herritarron nunca existió. Herri Batasuna nunca existió. Batasuna nunca existió. Solo fue el proyecto de ETA. Y es lo que permanece. Neos nace porque creemos que la crisis no está en la política, está en los fundamentos. Y nosotros nacemos precisamente porque no queremos alcanzar el poder, no es nuestro objetivo. Queremos ser independientes de los estados de opinión. Y queremos hacer un debate en los fundamentos. Por eso hemos escogido unos cuantos, uno de ellos España, que fundamentalmente defendemos y nos concentramos en ellos. Y por eso nace una brújula, Neos, que viene a significar hay que recuperar una dirección perdida en los valores, en la jerarquía de los valores, en lo que la vida es importante y no es importante. Ese es el debate del futuro, no es un debate del pasado, no es un debate de la nostalgia. El debate del futuro no va a ser el tradicional, izquierda, más impuestos, menos sociedad, derecha, menos impuestos y más sociedad. El debate va a ser entre los que no creen en nada, es decir, que se han hecho extremadamente relativistas, y los fundamentos. Los que queremos que haya referencias permanentes, que no sean destruidas por nuestro creciente bienestar material, de momento. Pero ese es el debate del futuro. Nosotros creemos que es el momento para dar importancia a lo que no se había dado importancia en mucho tiempo, que son los fundamentos, que son los principios, que son los cimientos, que son las instituciones de la verdad, por ejemplo, la familia, por ejemplo, el matrimonio, o por ejemplo, la nación. Es el momento para darnos cuenta que es un debate de civilización, que es una crisis de civilización, y que entendamos que si nos atacan Putin es porque Occidente destila decadencia y debilidad. Porque creen que hemos perdido referencias permanentes, que somos una civilización de fin de semana, que con tal de que nos toquen el fin de semana hacemos cualquier cosa, ¿no? Que es una mala administración del bienestar material con pérdida de referencias permanentes, que hemos dejado de creer.
en buena medida. Y entonces esa es la razón por la que atacan. Y no atacaban hace 15 años, porque creen que ese proceso va más en Europa y en el mundo occidental.